levanta la manito. Rayén, te escucho. Los sistemas económicos antiguos de Chile, los primeros. Muy bien, excelente. ¿Cierto? Vimos los ciclos económicos. Belén. También vimos la Guerra del Pacífico. Sí, súper bien. Excelente. Vimos entonces los ciclos económicos, ¿no es cierto? Que eran tres. Claro, ahí como dice Daniel, el ciclo económico. El del trigo, la plata, bueno, al revés, la plata, el trigo y el salitre, ¿ya? Que contemplan la gran mayoría del siglo XIX. Vimos, como dice Belén, la guerra del Pacífico, la configuración geográfica de Chile, ¿no es cierto? Antes éramos como un fideíto con poto, ahora somos un fideíto nomás, ¿ya? No hay mejor forma de explicarlo. Vimos también, por ejemplo, la incorporación de la Araucanía al Estado chileno, la anexión de la isla de Pascua, la guerra del Pacífico, la incorporación de la Patagonia. Fideo embarazado, claro, un fideo embarazado éramos antes con la Patagonia. Y no éramos tan larguitos porque no teníamos Arica ni Parinacota. Así que vimos como la parte más geográfica y económica, ¿ya? Pero hoy día vamos a salir un poquito de esa parte del siglo XIX y vamos a ver una parte muy entretenida de la historia de Chile, que es el parlamentarismo. Mi pregunta, ¿han escuchado sobre esto? ¿Han oído por ahí alguna palabra suelta? ¿Algo que sepan? Cualquier cosita. Balmaceda, súper bien, Daniela. Balmaceda, ¿no es cierto?, el presidente que protagoniza como la guerra civil, ¿no es cierto?, de 1891. Esta clase vamos a ver cómo llegó a darse el parlamentarismo y la próxima vamos a ver cómo terminó el parlamentarismo, ¿ya? La próxima semanita. Con mi profe el PRO ya lo pasamos, pero no lo he entendido bien. Entonces llegaste al lugar correcto porque hoy, ya aquí ahora, lo vamos a entender más que bien. Así que igual no es necesario recordarles que cualquier cosa pueden preguntar, pueden interrumpir, ustedes pueden levantar 200 veces la mano y las 200 veces la mano la vamos a escuchar. Creo que empezó con una constitución. No, eso no, porque aquí seguimos con la constitución del 33. Y es bueno que lo mencionas, Daniela, porque la constitución del 33 va a ser un factor súper importante para este periodo, ¿ya? Después, bueno, spoiler, termina con la constitución del 25, ya con la de Alessandri, pero eso dejémoslo para la próxima clase, no nos adelantemos. Entonces, vamos a compartir pantallita. Les quiero consultar, ven la pantalla, ¿verdad? Aquí. Turururu. Sí, ya, súper. Entonces, como les dije, vamos a ver parlamentarismo. Ya este es un proceso que se dio de 1891 hasta 1925, atravesando con varias cosas, ¿ya? Vamos a entrar un poquito como en contexto. Déjenme. Siempre que empiezo la clase y pongo la primera diapositiva, entra alguien. Es como ley, ley universal de vida. Profe, lo estoy grabando ya, de hecho, no te preocupes. Hola, Reina, que recién te uniste, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semanita, tu vida? Estamos justo empezando la clase, así que llegaste justo. Vamos justo a empezar con parlamentarismo, le explicaba a las chiquillas, que es un proceso de la historia de Chile que vamos a ver de qué se teje, ¿no? No, tranquila, no te preocupes. Ya, entonces vamos a entrar un poquito en contexto, qué fue lo que pasó en este periodo, ya como qué estaba pasando en verdad. Tenemos que entender que aquí estamos saliendo ya del proceso liberal. Ya no se acuerdan que estábamos en el periodo liberal de donde estaba José Joaquín Pérez, por ejemplo. Ah, no, miento, José Joaquín Prieto, nada que ver. Por ejemplo, eh, Domingo Santa María, Aníbal Pinto, ¿no es cierto? Estos personajes que contemplaban la parte liberal de la historia de Chile. Bueno, llegó un momento en donde salió electo José Manuel Balmaceda, ya que este bigotón de aquí que se parece a Nietzsche, no sé si alguien conoce a Nietzsche como de foto, pero encuentro que es muy parecido, igual. Pero bueno, ¿qué pasó? Sí, cierto que se parece a Nietzsche, de verdad, que es muy igual, lo embarró, es su reencarnación chilena. ¿Quién levanta la manita? Rayén, Profe, una pregunta de la clase pasada, pero es dígame, que no me acuerdo. ¿Por qué se llamaba proceso liberal? ¿cómo proceso liberal?
O sea, no proceso liberal, pero cuando Chile pasó por el liberalismo, ¿por qué se pasó por el liberalismo? Ah, ya, mira, porque resulta que antes del liberalismo tuvimos una república conservadora, ya de 1831 a 1861, ya 30 años. Y resulta que pasó la cuestión de Sacristán, lo que hablamos en la clase antes pasada, donde se dividió el conservadurismo, se quebrantó en Chile en la política, entonces buscaron otra opción para gobernar. Y en este caso fue la república ahora liberal, ya, en su contraponente. ¿En serio lo del Papa ocasionó tanto? Así que, ya, increíble. Sí, ya Gracias por traerme. se lo juro, si de verdad no le estoy mintiendo, si la cuestión escaló mucho. Sí, por eso lo cuento con tanta pasión y como tan emocionada, porque en serio la cuestión llegó a nivel exorbitante. Es muy bueno ese Kawin. Dios está muerto como el parlamento. Buena referencia, Anela, muy buena referencia. Entonces, cuando José Manuel Balmaceda salió electo, seguía regido obviamente por la Constitución de 1833, ya Constitución hecha en la época conservadora, ¿ya? Y se acuerdan que hablamos, y yo se los dije, a ver si se les olvidó, que las leyes periódicas iban a afectar en este proceso. ¿Se acuerdan de cuáles eran las leyes periódicas? Eran dos. ¿Hay alguien levanta la mitad, Daniela. La del presupuesto y la de las Fuerzas Armadas, que spoiler, le negaron el presupuesto a Balmaceda y eso fue la causa inmediata de la guerra civil. Se me spoileaste toda la vida positiva. No, pero brillante, sí, súper bien. Teníamos estas dos leyes Es que periódicas. Balmaceda es mi tercer presidente favorito. Es que, a ver, ya, no, yo no debería decir esto. Pero entre nos, el mío sí, igual está en mi top 3. ¿Ya? De hecho, para mí es mi segundo. Así que, pero bien. Para muchas personas les gusta Balmaceda, especialmente porque Balmaceda, en un periodo en donde estaba el salitre, donde estaba la represión hacia los obreros, en donde había explotación hacia los obreros, Balmaceda se ponía como la camiseta por ellos. Entonces, claro, se peleó con la aristocracia y bueno, vamos a verlo ahora mismo. Como dice Daniela, existían dos leyes periódicas. Ya primero tenemos la ley de Fuerza Armada, que nosotros lo vimos, que establecía la legislación de la Fuerza Armada, el sueldo de la Fuerza Armada, todo lo que contempla a esta institución. Pero por otro lado, teníamos la ley de presupuesto, ya que la ley de presupuesto consiste en que el Congreso tiene que aprobar el presupuesto que el presidente hace para este año. Ya, entonces Balmaceda había hecho el presupuesto para 1980. O sea, 1980, 1890, estoy clarita. Creí que iba a decir, pero a mí no me gusta Balmaceda, así que Pero es que Balmaceda es God. sí, se parece a Nietzsche, pues. ¿Cómo no va a ser good? No, pero fuera de ello hay otras personas que les gusta Balmaceda. Hay otras que no, porque dicen, bueno, Balmaceda murió porque se suicidó. Spoiler. Sí. Entonces, personas que dicen que él fue cobarde, que no luchó verdaderamente por la patria, que no sé qué. Bueno, hay diferentes interpretaciones de la muerte de este señor. Es más, no sé si alguien dio la prueba el año pasado, la forma 2, que en la prueba de historia salió una carta, bueno, extracto de una carta de Balmaceda de su suicidio. Y que prácticamente le pedía perdón a la señora por haber sido un cobarde y no poder enfrentar lo que estaba pasando en Chile y no sé qué. Yo conozco a su nieta, es novia de mi primo mayor. No, qué genia. Mándale saludos de mi parte. Entonces ya. Balmaceda como tenía esta... Ahí me lo imagino ahí en la mitad de la prueba, no sabiendo si llorar por la prueba o por la carta. Hoy, de verdad, hoy sí, de verdad fue así más o menos. Yo en lo personal, cuando empecé a leer la carta, me empezó a entrar una pena por la carta porque, bueno, después se los puedo mandar, pero la carta de Balmaceda es tan triste. Es como Es como, el último discurso de Allende. sí, eso como esos discursos, eso es como discursos se podría decir que te pegan. Como, uf. O las últimas palabras de Pedro Aguirre Cerda. Las cartas, sí, cuando dice como no voy a morir tranquilo porque le falla a mi pueblo. Y cosas así. El pueblo va a creer que le mentí, algo así. Claro, un siglo después todo el pueblo amándolo prácticamente. Bueno, no todo, pero gran parte del pueblo amándolo.
Pero sí, no, sí, les puede salir, yo se los dije, pues, les pueden salir cartas de algún personaje. Ya por eso estamos viéndolos. De Diego Portales, ja. Y se me le ocurrió otra idea. Nada. Los últimos del curso de cada festejos para cuarto medio. Sí. Cuando los profes tienen que despedir a sus cursos. No. Y pensar que como profe me va a tocar despedir a un curso me va a poner a llorar. Pero bueno. Entonces, Balmaceda realizó el presupuesto para 1890 y por esta disputa que tenía con la aristocracia porque, bueno, tenemos que entender que el Congreso estaba lleno de aristócratas, me basta decirlo, ¿ya? De personas de dinero, todo esto, dueños hasta de salitrera. Entonces, dijeron, jaja, papita, no te la vamos a aprobar, ¿no es cierto? Sorry. Entonces, como yo celebrando. Entonces, como en este momento Balmaceda tenía, eh, o él creía, mejor dicho, que tenía dichas atribuciones como presidente, clausuró el Congreso, lo cerró. Que tenemos que entender que en la reforma el periodo liberal, el presidente tiene menos atribuciones. Y una de las atribuciones que le Ah, quitaron... eso no es una constitución. Oh, yo creía que era una constitución aparte que habían hecho, que se hizo como que pasó del presidencialismo al parlamento. Oh, No, le hicieron reforma, mi guachita. Le hicieron reforma. revelación del día para mí. arco de concientización, así. Oh. No, pues le hicieron en el periodo liberal hartas reformas para poder aprobar otras leyes, pues. Imagínense que muchas de las leyes eran laicas y tuvieron que configurar la constitución para eso. Y una de esas reformas fue quitarle tanta atribución al presidente, ¿ya? Entonces Balmaceda como que al parecer ya le llegó tarde el tema de que ya no tenía tantas atribuciones y clausuró el Congreso, ¿ya? Eso significa dos cosas. Primero, él no respetó la ley de presupuesto, que se la rechazaron, es decir, la tenía que hacer de nuevo. Entonces al Balmaceda no le importó, en verdad. Y segundo, clausuró el Congreso, es decir, doble violación a la Constitución. Por eso hay gente que ustedes van a escuchar también que dicen que Balmaceda es un dictador. Que Sí, eso Balmaceda... lo había escuchado. Sí, por esto, porque violó la Constitución prácticamente. Procede a alabar a Pinochet, la persona que dijo eso, entre paréntesis. Oh, fuerte aclaraciones, Daniela. Pero es que algunas personas, yo respeto todo tipo de opiniones, pero cuando sea con argumentos. Sí, eso sí. Hay veces que me salen con cada tontera. Por ejemplo, la misma persona que dijo eso de que Balmaceda había sido un dictador por tal y tal cosa, procede a alabar a Pinochet. Sí, pues. De hecho, y lo dicen como por eso, porque en verdad Balmaceda se puso mucho la camiseta por el pueblo, por ejemplo, porque él era como, o sea, sí era liberal, pero también como comprometido con su pueblo, pues entonces, claro, pues la gente lo tachó ustedes entenderán, pues de socialista, de comunista, de dictador, también cabe destacar. De mi abuelo no van a estar hablando. ¿Por qué viola la Constitución? Porque mira, resulta que en la Constitución de 1833 el presidente tenía muchas facultades, ¿ya? Esto durante todo el periodo conservador. Pero cuando llegamos al periodo liberal, ya en 1961 hasta, bueno, ahora, la Constitución sufrió de diversas reformas, ¿ya? Le cambiaron cosas aquí, cosas allá, y una de las cosas que le quitaron a la Constitución fue tanto poder presidencial, es decir, el presidente ya no tenía tantas atribuciones, ¿ya? Y una de las atribuciones que le quitaron fue clausurar el Congreso, porque antes el presidente podía llegar y clausurar el Congreso, sin preguntarle a nadie, pero ahora ya no se podía. Entonces, claro, Balmaceda clausuró el Congreso, es decir, una violación a la Constitución de la época, y dos, la prorrogación de la ley de presupuesto. A Balmaceda se lo rechazaron y a Balmaceda no le importó. Entonces, ahí están las dos violaciones a la Constitución. No sé si ahí estamos bien, Rayen. Profe, Dígame. ¿por qué se la rechazaron? Porque como les decía, los aristócratas estaban muy picados con Balmaceda.
Porque él, en vez de apoyar a la aristocracia, apoyar a los dueños de las salitreras, Así como en venganza, como para claro, cobrársela. claro, así como, ya, pues no nos quisiste apoyar, nosotros tampoco, po, no, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ya, qué bueno, Rayen, cualquier cosita me consultan. Entonces, claro, pues por esto como que los aristócratas estaban medio picados y, bueno, le quitaron la ley de presupuesto, que era lo que a Balmaceda más le importaba, en verdad. Y entonces, como la gente sabía que le importaba, dijeron, no, pues, tapita. Entonces se volvió una guerra civil en 1891. Oh, llegó alguien y me asusté, casi boto el té. Espérame, déjenme. Taratatan, tan, tan, tan. Música de... Ya, ahora sí. Entonces se formó una guerra, ya, entre la aristocracia antibalmacedista, ya, que eran los que estaban en contra de Balmaceda, por supuesto, y por otro lado a los balmacedistas, ya, los que sí apoyaban a Balmaceda. Y la aristocracia antibalmacedista lo que empieza a hacer es empezar a reunir la mayor cantidad de fuerzas armadas posible, especialmente a los navales. Pero resulta que Balmaceda tenía de su lado a los militares. Entonces se volvió casi una guerra entre militares, ya militares de tierra, y los navales, ¿ya? ¿Qué pasó? José Manuel Balmaceda, en el fondo no era tonto, se dio cuenta de esto, dijo, chuta, está quedando la manzambarra, y prefiero morir como un héroe antes que vivir tanto para convertirme en un villano. Así que el 18 de septiembre de 1891, sumamente patriota, comprometido con su patria, Balmaceda escribe una carta, se la deja a su esposa y fallece, dándole por inicio a la República Parlamentaria en Chile. No sé si estamos bien con los antecedentes, como lo que pasó antes de. ¿Cómo estamos hasta aquí, chiquillas? Digo chiquillas porque hay puras mujeres, así que por lo que veo, así no hay. ¿Cómo estamos hasta acá? Con los antecedentes de esta parte. Brutal. Yo era por un señor que no la conoce. Ya, con Pedro hay reserva. Bien, si estamos bien, entonces, bueno, esto, mucho texto, ¿cierto? Vamos a resumirlo, no es necesario como darle tanta vuelta, ¿ya? Si quieren escribirlo, escríbanlo, por supuesto. Ya, ¿qué pasa? Resulta que adoptamos ahora un parlamentarismo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el parlamento es quien tiene, casi cumple con el cargo ejecutivo, ¿ya? Tiene la administración de casi todo, el parlamento es quien manda, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Resulta que en Chile se hizo un parlamentarismo a la chilena, porque en Chile queríamos copiar el parlamentarismo inglés. Pero, como no somos ingleses y no estamos ni cerca de serlo, salió todo mal. En vez de respetar las como posiciones políticas, de llegar a consenso y la cuestión, el presidente era básicamente una marioneta del parlamento, ¿ya? Y tenemos varias prácticas parlamentarias que se dieron en este periodo, ¿ya? Primero tenemos la acusación constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Si al Congreso no le parecía cierto presidente y lo querían sacar, lo acusaban constitucionalmente y chao por la casita, te fuiste. Por eso el presidente, de hecho les voy a mostrar de forma superficial algunos presidentes de esta época duraban pocos años. Hay uno que duró como 2, 3 años, que si no mal recuerdo fue Montt. Si no mal recuerdo. Por ahí lo vamos a ver. Duró como 2, 3 años por esto, por las acusaciones constitucionales que se le hacía constantemente a los presidentes, a los ministros. Ya hablando de ministros, teníamos una práctica que es la rotativa ministerial. ¿Esto qué quiere decir? Que al Congreso también no le parecía un ministro, cambiaba el ministro. Y de hecho, en el periodo de Frei Tagle, llegó a tener, ¿cuánto? Creo que 64 ministros. 64. En como 5 años que gobernó. Ayuda. Cosa boca. Medio Chile fue ministro. Así como, Claro, yo también fui ministra. obvio. La interpelación. ¿Qué quiere decir esto? La interpelación es que se le daba la oportunidad, por decirlo de alguna forma, al presidente de como defenderse, pero ¿cómo se llama? El Parlamento
tomaba la interpelación de que no querían como Le hacía escuchar. preguntas. Sí, una cosa así. Lo interrogaba así como en las PDI, como en las películas. Claro, como siéntate y te vamos a poner una cámara, así con, o sea, una pieza con cámara para que nos digan las cosas. Y prácticamente el presidente tenía que ajustarse a lo que quería el Parlamento. Tipo, si el Parlamento no quería algo y el presidente lo quería, no importaba, porque lo que importaba era el Parlamento, ¿ya? Voto de censura. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo, el voto para aprobar o rechazar una ley era, ¿cómo decirlo? Anónimo. Pero de esto nace la otra característica o la otra práctica parlamentaria, que es la cláusula del debate, que es lo personal la que más me llama la atención. Porque resulta que la cláusula del Esas debate... que las donde hablan lloras, lloras, lloras de lo mismo y al final no llegan a nada. Mejor aún, no solo Casi. eso. Resulta que para aprobar una ley tenían que estar absolutamente todos de acuerdo. Si había una persona en desacuerdo, no se aprobaba. Era acuático. O sea, imagínense, pónganle usted y abordar un número. 150 parlamentarios. Tenían que estar los 150 de acuerdo, porque si había 149, no servía. ¿Ya? Pero eso en teoría es prácticamente imposible. Entonces imagínate cuánto se demoraban en aprobar una ley. Para que vean. Ahí se las dejo para que piensen, que le den vuelta, ¿no? Y después, si quieren, igual pueden investigar de cómo se hacían estas prácticas, porque es sumamente interesante ver cómo el Parlamento hacía y deshacía a su antojo. Como era una cuestión ridícula, de verdad que ridícula, como cómo se practicaba todo esto. Otro tipo de características, bueno, ustedes lo que ya saben, ya no se no se daba mucho el tema de las elecciones, principalmente el Parlamento elegía al jefe de gobierno, es decir, al presidente. Ya el Parlamento tenía como una monopolio de la democracia, por decirlo así. El Parlamento no comparte ningún otro órgano del Estado, Eso quiere decir que el Parlamento es el único órgano del Estado. Aquí no tenemos ni Contraloría, ni ministro de tanto, ni ministerio de aquí, ni ministerio de allá. Qué sé yo, no tenemos Banco Central, no tenemos nada. Ya solamente tenemos el Parlamento y nada más que el Parlamento. ¿Ya? Alguien levanta la manito. Uy, dos personas. Daniela, te escucho. Que, ay, no sé, no estoy segura. Pero en este periodo fue fue la matanza de Santa María. Súper bien. Fue en 1907 para ser más preciso. Recuerda que este periodo duró de 1891 hasta 1925. Y como dice Daniela, lo vamos a ver de hecho en una o dos clases más. Vamos a ver las represiones que se dieron en esta época. ¿Ya? Como las manifestaciones sociales también, porque tenemos que entender que aquí estamos en pleno salitre. ¿Ya? Pero sí, yo voy a hacer una cantada sobre eso. ¿En serio? Qué lindo, Daniela. Qué lindo, qué bacán. Mándanos después si es que alguien lo graba, porque son muy lindas las cantatas. Y sí, específicamente en el gobierno de Pedro Montt se dio esto en 1907. ¿Alguien ha ido aquí al cementerio general? De Chillán. De Chillán. No, pero aquí en Santiago, porque aquí en Santiago está enterrado Pedro Montt. Bueno, Yo era en región. Pero si algún día tienes la oportunidad de venir a Santiago, ven al cementerio general. En mi Instagram tengo una foto de cuando fui y la tumba de Pedro Montt está toda rayada con insultos, con todo. Dicen cosas como Santa María no olvida. Así que sí, en esta época fue. Y por último, no. Por último, el poder... ay, Rayén. Perdón la ignorancia, pero ¿qué fue Pedro Montt? Pedro Montt fue un presidente de la época, ¿ya? Mira, de hecho, quiero terminar como esta partecita para mostrarle un poquito de los presidentes, ¿ya? Obviamente no vamos a profundizar mucho en cada uno, ¿ya? Pero para darles como una pincelada, ¿ya? Después les voy a intentar mandar como un documento con los presidentes y cosas más importantes que hicieron, ¿ya? Y dividido por... ¿Y por qué mató a alguien? ¿Cómo? ¿Por qué mató a alguien? No es que haya matado a alguien, mira, resulta que... Bueno, les voy a dar como el spoiler de lo que pasó en Santa María, ¿ya? Piñera.0.
Resulta que en este momento tenemos el pleno salitre. Ya, las salitreras están ubicadas principalmente principalmente, todas en el norte. Ya, ya había un especial en Iquique en donde los obreros se estaban manifestando, querían como más derechos laborales porque los sobreexplotaban de una forma estúpidamente ridícula. Lo hacían trabajar, por ejemplo, 15 horas, no podían descansar, no tenían para comer, le pagaban el ficha, puras cuestiones malas, malas, malas. Entonces se me empezaron a manifestar, ¿no es cierto? Y le llegó esto a Pedro Montt, ya que era el presidente de la época. Le dijeron, los aristócratas le dijeron, los dueños de las salitreras, como mira, ¿sabes qué? Está pasando esto, vas a tener que saber tomar más carta en el asunto porque no vamos a aguantar esto. Y Pedro Montt priorizó eso, lo que le dijeron em, los aristócratas, y lo que dijo fue, mira, vamos a llevar militares a Iquique y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a citar a estos obreros en una escuela, que es la Escuela Santa María de Iquique, los vamos a citar ahí, y cuando los citemos, los vamos a matar. Entonces, claro, el 21 de diciembre de 1907, los citaron en la Escuela Santa María de Iquique, y llegaron como más de 250 personas, llegaron mucha, mucha gente. No, miento, no, fue más de 250 personas, deben sido como 700. Se juntaron ahí para poder llegar a acuerdos respecto a sus leyes laborales, a sus derechos laborales. Y nada, pues, los reunieron, los encerraron y entraron los militares con metralletas a matarlos. Murieron mucha gente. Así que eso fue lo que pasó. De igual después lo vamos a ver con más profundidad. Bueno, con más profundidad, cuando vamos a recordarlo cuando veamos estos temas. Está hablando harto de ver. 50 vampiros por pedir más dinero. Y cuando tocan todavía para hablar, supone que los matan. Sí, lo que hice las dos Danielas, las Danielas, están en todo lo correcto. Eh, Ahora, actualmente, en Iquique en la Escuela Santa María de Iquique no tiene mucha relevancia, pero hay como, o sea, como que la renovaron, no solo la reconstruyeron, pero la renovaron entera, entonces como que ya no tiene peso histórico. Pero sí creo que hay otra escuela que como que lo representa, como que lo pone en tela de juicio, ¿ya? Estas personas, de hecho, principalmente eran las declaradas. Sí, sí, como les digo, fue mucha gente, no les podría decir un estimado. Ahí Daniela nos dice 3.600, igual es harta. Entonces, eso fue lo que pasó por Rayen. Ese es el cagüincito histórico. Rayen. De hecho, pegada con el Kawin, busqué en Google porque no podía soportar la angustia y no hay algo exacto de cuántos se mataron, pero más de 30 trabajadores muertos sí había y 70 heridos. Sí, sí, hubo mucha gente muerta. Hubo mucha, mucha gente muerta. Ni siquiera le dijeron a sus familias nada. Y de repente iban mujeres embarazadas, mujeres con niños, o mismos niños que trabajaban en la salitrera. Y nada, sin piedad alguna, los mataron a todos. En la cantata, bueno, en una parte final de una canción que estamos haciendo, incluso se nombra que un niño estaba jugando a encontrar un tesoro en la escuelita y termina así como preguntando, ¿qué crees que encontraría? Y es como súper tétrico porque lo enterraron ahí mismo. Sí, Entonces, es heavy igual el tema. sí, sí, el tema es... Y no solo de Santa... Bueno, la Santa María fue como de los más tétricos, la cosa como más cruel a mi juicio que ha pasado en Chile. Una de las... Porque lo encerraron y engañaron a las personas, pero no es la única. Después vamos a ver, por ejemplo, el tema de los paros de los portuarios, que también fue media acuaticona, ¿ya? Pero lo vamos a ver en un ratito más. Entonces, para volver al tema, eh, resulta que también el poder legislativo se divide en dos cámaras, ¿ya? Aquí el Parlamento se dividió, ya, ahora tenemos también la Cámara de Diputados, senadores. Bueno, antes la teníamos, ya, pero Yo se iba a decir porque la pasamos en el colegio y ya desde el principio hay dos cámaras. sí, pues sí, siempre ha habido dos cámaras, pero por un momento se unieron como para estar en contra de Balmaceda y después se volvieron a dividir. Fue como, ya, nos unimos porque tenemos un enemigo en común, pero después nos dividimos. Entonces, el Poder Legislativo se volvió a poner en dos cámaras. Y por último, el jefe de Estado tiene una función simbólica. Es decir, el jefe de Estado, el presidente, no está para nada más que ser adorno. Como, en verdad, de mucho, mucho no sirve. ¿Ya?
el Congreso está dividido en los siguientes partidos políticos. Aquí sí hay partidos políticos, no como antes que los pipiones y los pelucones eran bandos políticos. No, aquí ya tenemos partidos, ¿ya? Por un lado tenemos la Alianza Liberal que contempla a los liberales demócratas, no demócratas, y los radicales, ¿ya? Por otro lado tenemos la coalición conservadora y nacionalista, ¿ya? En esto está como fragmentada la política chilena en esta época, ¿ya? Y el del Recabarren, ¿Cómo? Luis, no me acuerdo el nombre, Luis Emilio Recabarren, ¿puede ser? ¿Qué pasa con él? Lo que él fundó un partido, no estaba en el Congreso, digamos, representante. No, creo que no. No, sí, Ah, miren que pucha. piense que esto, estamos hablando igual de cuando se formó el parlamentarismo, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí nos vemos, no sé, el Partido Socialista de Chile, o el Partido Comunista, porque el Partido Comunista se formó en 1922. Aquí estamos hablando de 1981 con los partidos que teníamos. Ya después se van como a lo largo uniendo más, ¿ya? Pero son como los bases, los principales, ¿ya? Y aquí, bueno, un ejemplo de los cambios de ministerio y la rotatividad ministerial. Ya, estos no son todos los presidentes, son algunos. No, miento, son todos. Nada que ver. 71, 920. No, falta Alessandri. Ya, pero están casi todos. Ya, por ejemplo, cuántos gabinetes tuvo, cachen número de ministros. Imagínense, Germán Riesco, 73 ministros. Juan Luis Sanfuentes, 78 en 5 años. O sea, realmente medio Chile era ministro. Así, ¿han visto a Germán Riesco? Qué hombre más guapo ese hombre. Parece sacado una teleserie turca. ¿Cierto? Como que podrían haberlo puesto perfectamente por una teleserie chilena. Sí, o para modelar ropa de Victoria's Secret o Gucci. O de matinal. Sí, no, sí, Germán Riesco, bonito presidente. Es que hay que decir las cosas como son, ¿ya? Déjenme ver qué hay aquí. Ya déjenme mostrarles, así como de pasadita, el tema de los presidentes. Ya que todavía tenemos tiempo, voy a dejar de presentar un segundito. Lo vamos a ver como pinceleado, ¿ya? Nada, digamos, tan profundo. Ya para que tengan una noción de cuáles son los presidentes de... lindo de joven, sí. Bien guapo el joven, les voy a decir. Daniela, ¿se te prendió el micrófono? Uy, perdón. Ya, este es un PPT que me prestó una profe, la profe Lisette Ruminat, así que créditos para ella si es que ella llega a ver esto. Ya, entonces vamos a ver cómo superficialmente los presidentes, ¿ya? Primero tenemos a Jorge Montt, que no es el mismo que Pedro Montt, ¿ya? Ahí hay una diferencia, ¿ya? Bueno, cosas importantes que hizo, aquí está, obras públicas, el tema con Argentina, ya él se dio a la Patagonia prácticamente, como un autónomo, etcétera. Ya está como lo principal, como les digo, bien pinceladito. Después tenemos a Federico Errázuriz Echaurren, ya que él comienza con la década del siglo XX, comienza con el acantilado de Santiago, ampliación de transvías. Este hombre implementó la ley de servicio militar obligatorio, así que el hombre que no le gusta esta ley deberían odiarlo a él. Creaciones de escuelas profesionales y construcción del tranque de Peñuelas, ¿ya? Esto, como les digo, es principalmente para que tengamos una noción de los presidentes que hubo aquí, ¿ya? Y de lo que pudieron hacer en el fondo, porque el parlamento tuvo que prácticamente intentar convencer a medio parlamento para poder hacer estas cosas. Ténganlo en consideración. Bueno, aquí el presidente más guachito rico de toda la historia de Chile. Primero el promulgó el Código Penal, ¿ya? Implementó el tratado definitivo con Bolivia, que era el Tratado de la Paz. Tratados con Argentina. Este hombre enfrentó un terremoto en Valparaíso en 1906 y la huelga de la carne en 1905, ya que la huelga de la carne la vamos a ver después. La ley de dictación de la ley de habitación obrera, también la vamos a ver después, las leyes obreras, ¿ya? Siento que soy feliz por nacer mujer, ¿sí, cierto? Estoy yendo muy rápido, chiquilla. Y como les digo, tampoco es para como tan indagar tanto, ¿no? Ya, súper. Si voy rápido, me dicen nomás, ¿ya?
Este sí, Pedro Montt, este es el que le estaba contando, ¿ya? La matanza de la escuela Santa María de Iquique. eh, Él implementó la educación primaria, es decir, la amplió. Ya antes teníamos la escuela primaria desde primero a cuarto básico, ahora la tenemos hasta más, ¿ya? Este hombre creó la Escuela y Museo de las Bellas Artes, más conocida... Ah, no, me toca. Inauguración del ferrocarril Loanda, reconstrucción de Valparaíso por el terremoto, ¿ya? Después tenemos al presidente más rico de todo Chile también, Barros Luco, y no es un pan, aunque sí está rico el pan, pero es un presidente en verdad. Celebra el centenario, ¿no es cierto? Porque recuerden que el centenario es desde la independencia, o sea, desde la primera Junta Nacional de Gobierno. Construcción de puertos y... Ah, este hombre declara a Chile neutral en la guerra, ¿ya? ¿Y por qué lo declara neutral? Porque prácticamente a Chile le correspondía, o sea, le convenía venderle salitre a medio mundo, ¿ya? Así que dijo, no, y quedémonos neutros porque así podemos venderle salitre a los alemanes y salitre a los estadounidenses, pues, obvio. Cuando falleció crearon el Barros Luco. Sí, es que este hombre iba muy recurrentemente a una cafetería que estaba en Las Torres, que es como una calle. Y siempre pedía como el mismo pan. El pan, pues, el Barros Luco, ya que es carne y queso. Y nada, pues. Después quedó titulado como Barros Luco. Así es la historia de un rico pancito. ¿Cómo que no un pan? No, perdónenme, pero no un pan. Los decepciones. Después tenemos a Juan Luis Sanfuentes. Em, Surgió de las primeras leyes, él creó las primeras leyes sociales, ¿no es cierto? Funda la Universidad de Concepción, así que alguien si quiere estudiar ahí, debe agradecerle a este señor. Y promulga la ley de instrucción primaria obligatoria. Es decir, ahora todos los niños y niñas de Chile tienen que ir a estudiar al colegio. Y eso es como los presidentes en Chile, ¿ya? Para... Son medios viejitos, porque tienen que tener... Antes consideraban que un presidente viejito era como mejor porque tenía más experiencia. Entonces, teniendo como esta recapitulación de los presidentes de Chile, vamos a hablar de la economía hasta del parlamentarismo, ¿ya? Pero primero, preguntarles, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Bien? ¿Las demás cómo estamos hasta acá? Ya, súper bien. Súper bien. Entonces vamos a hablar de la economía durante el parlamentarismo. Como ustedes sabrán, súper, ya, bacán. Era mejor para los parlamentarios tener presidentes viejitos. Claro, porque se morían. Nada. No, mentira, si la mayoría alcanzó a como terminar su gobierno. Bueno, como terminar vivo, mejor dicho, porque por ejemplo hay uno que, ay, no me acuerdo cuál era, que lo acusaban, pues, y lo echaron. Entonces, nada, pues, la mayoría alcanzó dentro de los términos que podemos decir que se alcanzó, ¿ya? El eje principal es el desarrollo minero. Nosotros aquí dependíamos del salitre, el salitre era nuestro aire, nosotros respiramos, éramos y vivíamos para el salitre, ¿ya? Entonces se fortalece el modelo primer exportador. ¿Alguien se acuerda de qué era eso? Del modelo primer exportador, a ver si las pillo aquí. Que exportan materias primas. Excelente, súper bien. Eso, que Chile decía ya, tenemos materias primas, exportémoslas. Listo, base de la economía. Pero ¿qué pasa? Chile, bueno, desde siempre fue muy dependiente del mercado externo, pero ahora se potenció mucho. Era muy dependiente del mercado externo, ¿ya? Bueno, para darle también un contexto histórico Y aquí, por eso fue de los países más afectados a la crisis del 29. claro, en todo caso, si lo que dice Anela tiene toda la razón, si Chile fue como el tercer país más afectado, así, estuvo muy afectado, Sí, Estados Unidos, Alemania y Chile. para que vean. Eh, para darles contexto histórico, aquí estábamos en la segunda fase de la revolución industrial, ya es decir, Chile ya estaba más o menos industrializado dentro de lo que se podía, ¿ya? Y nada, pues además del salitre intentaban explotar carbón en el sur y cereales, ¿ya? ¿Alguien aquí leyó o vio Subterra?
Yo lo leí, Está ambientada en esta época, pues. Precisamente en sí. esta. También me he leído La mina de Lota. Sí, ese no lo he leído. Solo No, vi no, no, su no, serie. no. Se puede ir. Ah, a ir. Ah, te escuché, leí. Entonces, sí, pues sí, sí, ¿cómo se llama? De hecho creo que es como un museo y todo, pero ahí Sí, te subsolo. bajan para abajo Deja del para abajo. subsol. Te bajan para abajo a la mina. Y el subsol es de los marinos, creo. Mm. Y eso, Pescadores, más que marinos. y eso, la explotación de carbón en Lota era en Concepción, pues era aquí en el sur. Entonces, nada, pues si no la película está en YouTube, yo la vi en YouTube, así que es muy buena. No he leído el libro todavía, pero me lo pienso leer. Y nada, pues está ambientada en esta época. ¿Ya? ¿Qué dices? Lo leí. Hazlo con algunos pañuelos, Carlita. ¿Cómo? Cuando lo leas, que sea con algunos pañuelos. Lo voy a tener en mente. Ya, gracias por decirme, lo voy a tener con el rollo con fuera al lado. Es que yo encuentro que las adaptaciones siempre son más culeras que el libro, pero la verdad es que el libro, la forma en que lo describe es mucho más desgarrador que la película. Y hay hartas partes que se salta la película. Te creo. Igual la película es media fuertón, encuentro yo. O sea, ciertas Sí, partes. pero el libro es peor. Por eso te digo, me imagino el libro, cómo será. Entonces, lo leí la básica y luego leí Subsoles. Ya, buena. Porque esos dos están ambientados aquí. Ya, para que ahí tengamos también contexto literario. Entonces, esa es como la economía en general. Ya, así como en grandes rasgos. En la parte social, ya, te nace algo que se llama la cuestión social. No sé si también han escuchado ese término. Pero dígame, Belén. Mientras Belén escribe la preguntita, sigo. Aquí nace la cuestión social, ¿ya? ¿Por qué nace? Porque resulta que aquí no comienza la explotación del cobre. O sea, aquí hay cobre, La pero cuestión social no es la que explotaban a los trabajadores y a los mineros más que nada, y estos tenían como malas condiciones de vida. al tiro, Dani, para responder lo de Belén. Resulta que aquí sí hay explotación de cobre, pero es muy poca porque el cobre en este momento no era tan valorado, ya no era tan valorado como después. Pero algo había, poco, pero había. Y respondiendo a lo que dice Dani, sí, pues aquí la cuestión social se gira en una sociedad parlamentaria o una sociedad como la cuestión social, porque resulta que los obreros son sumamente explotados, denigrados, de todas las formas posibles, ¿ya? La escala social se divide de esta forma. Tenemos la oligarquía, ¿ya? Que, bueno, ¿dónde están los aristócratas, la gente con dinero, los dueños de los medios de producción, los dueños de salitrera, bla, bla, bla? Después tenemos la mesocracia, ya que son gente con estudios, gente que es como clase media con estudios, ¿ya? Y por último tenemos el proletariado, es decir, toda la gente que eh, está en las mineras trabajando, haciendo trabajo. Carlitos entrando al chat. ¿Cómo Carlitos? ¿Carlitos Pinto? ¿A eso te refieres? Ah, el Marx. Sí, ahí Marx entrando con sus términos. Y lo particular de esto es que podemos analizarlo de estas formas, pero aquí les puse estas dos imágenes porque resulta que los proletarios, es decir, la gente que trabajaba en la salitrera, vivían en cités y en conventillos. Vivían, por ejemplo, estos, que es un cité, que son casitas mini, como en un pasillo muy estrechito, ¿ya? Y aquí cité es como casi una vecindad, ¿ya? Después cuando entremos a más profundidad de sociedad parlamentaria, que creo que es aquí, vamos a ver las injusticias que recibían. Ya una de ellas, por ejemplo, es que los obreros tenían que pagar por vivir aquí. Como que trabajaban, les pagaban Les una ficha. pagaban en ficha y eran solamente válidas en el almacén no se llama almacén, Era la pulpería. en la pulpería del la mina. Sí, pues, sí, sí, era. Y aparte eran súper poquitas fichas. Entonces, tenían que pagar un arriendo de una casa como de uno por uno y además como comprarse sus cosas.
¿ya? Por cierto, leí de qué se trataba, es que a propósito que estamos hablando de la matanza de Santa María, leí cuáles eran las peticiones que tenían los trabajadores. Ni siquiera pedían mucho, ni siquiera pedían que les pagaran en plata, pedían que las fichas que les pagaran fueran como iguales en todas las pulperías y que ellos tuvieran una balanza porque pasaba mucho que los jodían y les vendían menos de lo que en realidad era. Le decían 1 kilo y en realidad era medio kilo. Mm. Eso nomás estaban pidiendo. O sea, eso, y ahora lo vamos a ver, por ejemplo, también pedían eh, exigencias de derechos laborales. Ya, tipo, por ejemplo, em, que si alguien moría, que se le diera importancia, porque mucha gente moría en las salitreras, ¿ya? Donde el patrón decía solo tenían permitido comprar, claro. Y de hecho, si compraban afuera, con plata, también los podían hasta matar. Era una cuestión ridículamente horrible. Déjeme ver, quiero ver algo. Ya. Esto creo que es lo último, sí. Esto es lo último. Lo penúltimo, mejor dicho. Como dice Daniela, aquí habían exigencias sociales durante el parlamentarismo, ya a raíz de lo que viene siendo las salitreras, las exportaciones, la producción de salitre, bla, 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 ¿ya? Tenemos 3 grandes manifestaciones sociales. Primero es la huelga de la carne en 1905, ¿ya? ¿Qué pasa? Resulta que la carne, bueno, históricamente ha sido un producto que se compra bastante, ¿ya? Y por un problema económico en Argentina, una crisis, vayan a saber ustedes qué pasó allá, resulta que la carne se puso más cara, ¿ya? Y en Chile lo que hicieron para como intentar solventar ese gasto económico de la carne, le agregaron un 30% más de impuestos, ¿ya? Eso, para un obrero que gana 3 miserables fichas durante la semana, es mucho, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? En Santiago, o sea, en el norte, esta huelga de la carne hizo que las personas dejaran de comprar carne. Entenderán que si muchas personas dejan de comprar carne, cierta parte de la economía va cayendo, te cae un poco, ya porque no se está vendiendo, porque la carne se empieza a poner mala. Los obreros estudiaron economía para dejar de comprar. Claro, los obreros siempre lo supieron todo, solo fingían. Ah. Claro, claro, la carne está en el plato del rico. Entonces, eso estaba pasando. Po. Déjenme, esperen un poquito. Ya. Entonces dejaron de comprar carne, ¿no es cierto? Y la gente se empezó a dar cuenta de esto, estaban echándose a perder las carnes, entonces dijeron, ya, quitémosle el 30% de impuesto a la carne, no podemos seguir con esto, se tiene que vender. Así que nada, pues, los obreros lo lograron. Esto fue más o menos, entre comillas, pacífico, ¿ya? Pacífico, sí, entre comillas, fue una huelga, ¿ya? Pero tenemos estas dos otras manifestaciones sociales que precisamente pacíficas no fueron, ¿ya? Los tipos Eravit. Bromita. Ah. Bueno, la matanza de la Santa María, en la escuela de Santa María, aquí ya la hablamos. Ya se citaron a los obreros en una escuela, la cual mataron, ya, brutalmente. Cuando ellos, como decía Dani, tampoco es como que exigían la gran cosa, ya exigían como derechos laborales básicos. Bueno, también exigían el pago en billete algunos, ¿ya? Aprobaron el feriado del 16 de septiembre. ¿En serio? Guau, noticia importante en vivo, a ver. ¿De verdad? ¿De verdad? Ay, perdónenme, es que no he podido quedarme con la duda. Bueno, después voy a ver. Entonces, sorry, estoy feriado. Entonces, y la regulación de horario, es decir, que no tengan, si el día tiene 24 horas, que no trabajen 20, como que tuvieran un poco de vida para descansar, ¿ya? Y bueno, la cosa terminó como terminó, ¿ya? Y por último, la huelga de los portuarios en 1903. Resulta que esto fue en Valparaíso, fue por los portuarios, ya precisamente en Puerto. ¿Qué pasó? Esto fue una manifestación dada en Valparaíso con exigencias también de derechos laborales. Esto hicieron los pesqueros, ¿ya? Y como los pesqueros no los pescaron,
No, perdón, me fue sin querer eso. XD. No, lo dije sin querer. ¿Ves, Carlita? Si el Benja no viene a vacilarte, te vacilas sola. Los pescaron, no los pescaron. Pues es que siempre estoy con la misma frase como, es que no los pescaron, entonces como con todos los grupos sociales cuando no los pescan, entonces como que ahora con que sean pesqueros... Ya, perdón. Es que me di cuenta cuando ya lo dije. Ay, ya, después de ese... A los pesqueros no los tomaron en cuenta, dejémoslo así mejor. No los tomaron en cuenta ya. Me voy a reír todo el día esto. Entonces, al ver que no fueron tomados en cuenta, lo que hicieron, dijeron ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como para vengarnos? ¿Qué hicieron fue quemar el Mercurio? El Mercurio, como la sede donde imprimían los diarios del Mercurio, ay, la quemaron entera, no quedó nada, ni las cenizas quedó. Así que tomaron esta manifestación como una evidente protesta y después ya los consideraron, ya los pescaron. ¿Cómo estamos hasta aquí, chiquillas? Ah, ¿verdad? Y mandaron que se aprobó esto. Bueno. ¿Bien? Hoy, de verdad, perdón por el chiste, de verdad no fue por hacerme la graciosa, de verdad me di cuenta después que... Es como el subir para arriba y bajar para abajo. Claro. De hecho, una vez leí justamente que eso estaba bien dicho. Según la RAE está bien dicho. Sí, yo también. Yo no confío en la RAE. Yo no confío en nadie, y menos en la RAE. Pero bueno, supongo que decir que a los pesqueros no los pescaron, no creo que esté correcto fonéticamente ni gramaticalmente, así que... Es que en sí pescar, de porque sí no existe formalmente. O como la utilizamos, mejor dicho. Porque nosotros la Claro, utilizamos de como tomar en cuenta. Porque pescar existe. Sí, claro. pescar. Da. Ya. Fue un momento cómico que atención en la materia, sí. Perdónenme. Entonces, para culminar esto, tenemos las leyes laborales que se promulgaron gracias a todas estas manifestaciones que se dieron. ¿Ya? La primera, para que déjenme... Sí, la primera ley chilena fue la ley de las habitaciones obreras, ¿ya? Es decir, que el arriendo que los obreros tenían que pagar fuera más baratito, ¿ya? Después tenemos otras leyes como la ley de la silla, algo tan insignificante como poder sentarse, tipo la posibilidad de sentarse. Ley de salacuna, Para que, perdón, Carlita, para que dígame, 1000 años después llegara yo, donde hay una silla a la mitad del París y yo me siento. me siento, se sienta. De hecho, yo me No, acuerdo, tiempo después me enteré que era por eso, pero fue como chistoso, me lo imaginé las personas así peleando para que 1000 años después yo viera una silla a la mitad de la nave y yo dijera, oh, está desocupada, me la llevo. la expropio. Entonces sí se tomó en cuenta la huelga de Santa María porque Sí. prácticamente los mataron y no les dijeron a nadie. No era la idea que se tomara de esta forma, ya la idea es que fuera un poco más pacífico el asunto, pero sí, en el fondo sí igual se tomó en cuenta, ya. De hecho, les cuento algo, bueno, así como entrenó una historia cortita, resulta que cuando yo estaba trabajando una vez me quería sentar porque llevaba como 4 o 5 horas parada atendiendo gente que estaba chata y me senté y nada, pues me puse a discutir con una jefa y le cité la ley de la silla, pues. La jefa quedó loca. Así que cuando ustedes trabajen no les pueden prohibir sentarse, no les pueden prohibir sentarse, ténganlo en cuenta, ¿ya? Ley de Saracuna en 1915, mismo año de la ley de la silla. Saracuna para madres trabajadoras. Eso sí, tenía ¿cómo decirlo? Letra chica, porque resulta que tiene que ser 20 mamás. Ya, si habían 19, no se hacía la salacuna, no se hacía. Ya tenía que ser 20 mamás por salitrera, por lo menos, ¿ya? Un momento humanista, un momento, que un debate be like, sí. No, de verdad, si ustedes citan estas cosas van a quedar como reinas. Después tenemos la ley de instrucción primaria obligatoria 1920, es decir, los niños y niñas sí o sí tienen que realizar de primero a cuarto básico. Ley sobre accidentes laborales
ya tienen que indemnizar a las personas afectadas por un accidente laboral en las salitreras, bueno, y en el Chile en general, y ley de descanso dominical, es decir, el domingo es día libre, ¿ya? Para ir a misa. Para lo que usted quiera. No, en realidad no era para eso. Oh, qué para atrás. No, era para cualquier cosa. Rayén, Entonces, ¿cómo la misa lo son los domingos? Yo pensé que tenía relación con eso. no necesariamente, no necesariamente, no, porque si fuera por eso ya lo habrían hecho mucho antes, pero no, no era por eso. Era porque necesitaban un día descansar, lo mínimo. Rayén, te escucho. No, es que, profe, se me olvidó, disculpa. Que donde Va, no, está hablaron bien, después, se me olvidó. no, está bien, está bien. ¿Cómo estamos de aquí? Ah, ya, profe, ya me acordé. Ah, ya, 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 dígame, dígame. ¿Y al final le redujeron la hora a los trabajadores? Ay. Sí, sí, se la redujeron, pero más adelante. O sea, ahora Ah, era progresiva, como que iban como reduciendo, no sé, como un año, después, o sea, un año, una hora, después 2 horas, así hasta que, bueno, como en el 60 más o menos llegamos al límite de horas, pues, como tipo ya, las personas tienen que trabajar X cantidad de horas al día y a la semana, no pueden pasarse eso, y si se pasan de eso tienen que ser indemnizados y por su voluntad y la cuestión. Ya, pero iba como de a poquito, entonces no hay como una ley establecida de que reducen la hora. ¿y cree que la hora se reducirán más o ya hasta ahí quedó? Ahora, o sea, tienen una propuesta de que sea 40 horas semanales, pero yo creo que podría, pero de 8 horas yo creo que pasaríamos máximo, así como mucho 6, o mucho. No, desde 6 no Con pasamos. 7 me conformo. Sí, es cierto. Ah, sí, sí, imagínense cuando trabajaba los fines de semana trabajaban 9 horas y me pagaban como, ¿cuánto era? 18 lucas la hora. O sea, mi trabajo valía 2 hamburguesas del Burger King. Así que, No, para que, profe. para que vean. ¿Cómo estamos hasta aquí con parlamentarismo? Todo lo que es este proceso lo vimos, lo abarcamos desde el tema político, desde el tema social y desde el tema económico. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Díganme, pues, no sean pesadas. No es que me da ansiedad no saber si estamos bien o no. Las demás, ¿cómo vamos hasta aquí? Había alguien que me dijo que como que no había entendido mucho en el preu. Esa persona no me acuerdo quién fue. ¿Ya estamos mejor? Es que me volvieron a escribir. Ya, súper. Entonces nos vamos a las preguntitas de todos los días miércoles. Lo mismo, 2 minutos para contestarlas. Y eso. A cuenta de 1, 2, 3. ¿Qué chiquillas pasó el tiempo? Vamos a ver. Las felicito a todas porque todas contestaron bien. En efecto, el primero y el segundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque Balmaceda en el fondo no quería perpetuarse en el poder, no le interesaba permanecer más de los años que les correspondían.
Pero sí tenía un carácter autoritario porque no respetó la Constitución, por ejemplo. Dijo, no, aquí lo que importa soy yo. Y obviamente el rechazo del Congreso al presupuesto nacional. ¿Ya? Súper, súper bien, chiquillas. Vamos a pasar a la siguiente preguntita. Esta es cortita, así que... Levantó la manito. Rayen, Profe, después puede dígame. explicar esta, es que siento que tiene harta atrapabobo, le dicen, trampas, no sé, Ya, no te preocupes. Yo la explico. así. Se acabó el tiempo, chiquillas, y también las felicito porque es la letra D. Ahora, lo voy a explicar porque aquí puede tener ciertas cositas, ¿ya? Primero dice, al fin del predominio del Partido Liberal. Aquí tenemos que entender que no había un partido en específico liderando, ¿ya? El Congreso estaba partido entre la coalición conservadora y el Alianza Liberal, ¿ya? Así que teníamos como un poquito las dos. Que la creación constitucional de un régimen parlamentario, esta no podía ser nica, porque aquí tenemos la constitución del 33, todavía sigue vigente, ¿ya? Así que no se creó una constitución parlamentaria, no, seguimos con la misma constitución de antes. Restauración del presidencialismo, tampoco nica, porque al contrario, el presidencialismo está obsoleto. Y el establecimiento de un régimen autoritario tampoco, porque para ser un régimen autoritario tiene que haber una persona liderando ese régimen autoritario, y aquí no había nadie, ¿ya? No sé si ahí, Rayen, estamos claritos. Sí, profe, es que no me acordaba de las constituciones, disculpe. Ya, si no te preocupes, eso puede ser un factor distractor. Recuerda que de la Constitución del 33, de 1833, pasamos a la de 1925. Durante ese periodo, del 33 al 25, no hay otra constitución. Ya solamente la constitución del 33 recibe reformas, pero más allá de eso, nada. Ya no se crea una nueva. Ya así que para que lo tengan muy, muy, muy en mente. Entonces pasamos a la tercera preguntita y las dejo libres. Ya pasó el tiempo, chiquillas, y efectivamente la letra correcta era la letra D, ¿ya? Hay una, puso la letra I, le voy a explicar por qué no es, ¿ya? Resulta que la E contempla la 2. En la Constitución del 33, en el periodo parlamentario, no cambió la dictación de las leyes periódicas, ¿ya?
las leyes periódicas no cambiaron y las leyes periódicas se dictaron en 1833 con la Constitución del 33, ¿ya? Pero sí se produjo las interpelaciones, que era lo que hablábamos de esto de casi como interrogar al presidente, ¿ya? Así que las prácticas parlamentarias, recuerden, la interpelación, la rotativa ministerial, la acusación constitucional, el voto de censura y la cláusula del debate. Ya tenemos estas 5 prácticas constitucionales, que es a lo que se va refiriendo la pregunta, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta acá, niñas? Esto es como en parte parlamentarismo. Quiero preguntarles cómo estamos hasta acá, si está quedando alguna duda, si está quedando todo clarito, si estamos tiki-taka. Imagínense, ya estamos entrando a siglo XX de Chile, ¿eh? Estamos entrando a siglo XX y no nos queda mucho. Ya, súper, súper. Les recuerdo humildemente que hay donaciones voluntarias por si ustedes quieren aportar a esta futura profe de historia. Está bien si no quieren, y si sí quieren, se agradece. Voy a dejar de compartir pantalla.